con un mensaje renovador, fresco y dirigido para este tiempo de crisis. Desde el altar de la Iglesia de Dios incorporada en el barrio San Isidro en Caróbanas, escucha al pastor Julio Delgado. Julio Delgado. Pastor Julio Delgado. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 13, verso 2. Verso número 3 del primer libro de las Crónicas, donde damos lectura o reza así la voz de Dios grabada en página, a la gloria del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo Dios dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Padre, gracias mil. No te pido que tú me remuevas de este altar, sino que tú me uses con poder, con gloria, que la palabra pueda correr, pueda fluir, hacer causa, efecto en la mente, en los corazones de cada hermano, de cada uno de los aquí presentes y oyentes. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que no has cambiado. Te pido que mientras tu palabra es predicada, los dones de tu Espíritu Santo se hagan manifiestos, donde fe, donde milagro, donde profecía, donde lengua, géneros de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Rompe toda cadena, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, levanta las manos caídas, fortalece las rodillas paralizadas. Padre Dios del cielo, envuélveme en sabiduría, en conocimiento de lo alto, Dios amado, y junto a este pueblo me voy a encargar como siempre de darte solo a ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo, amado. Fuerte al Señor. A su nombre. Dele la mano a su hermano, a su hermana que está a su izquierda, a su derecha, al frente, atrás, sonríale y dígale: traigamos el arca. Dígale: traigamos el arca. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Se puede sentar, pero no se siente sobre su alabanza, amado. Traigamos el arca. Dentro de las frases hay una que dice que aunque no podemos recuperar el tiempo perdido, podemos recuperar lo perdido en el tiempo. Hay cosas que usted y yo no las vamos a poder recuperar. Se perdieron, las perdimos. No estoy hablando que simplemente se perdieron, porque hay cosas que las hemos perdido por descuido nuestro. Hay otras cosas que las hemos perdido simplemente porque el diablo se ensanchó, o por alguna razón u otra. Pero hay cosas que todavía estamos a tiempo de nosotros poderlas recuperar, poderlas capturar y poderlas volver a traer. La historia que nos concierne para utilizar nuestra homilia en esta noche nos habla del tiempo del arca del pacto. El arca tipifica la presencia de Dios cargada por los hombres en una caja protegida por los ángeles que estaban allí tipificados. El arca representaba la presencia de Dios. Sabíamos que cuando vamos a la historia bíblica nos presenta que en cada lugar donde estaba el arca había manifestación, había poderío, había sanidad. Dios le daba al pueblo unas victorias tremendas porque el arca estaba en el lugar donde debía estar. La Biblia de igual manera nos enseña que la reacción del pueblo cuando el arca estaba en medio del pueblo, el pueblo actuaba de una manera, y la reacción del pueblo cuando el arca no estaba era una muy distinta, porque ellos reconocían al ver al arca en medio de ellos. Ellos decían: Dios está en medio de ellos. Nosotros no necesitamos de una caja para entender que Dios está en medio de vosotros, porque hoy el arca, la presencia que tipificaba, la cargamos usted y yo dentro de nuestros corazones. Los filisteos hicieron guerra en el tiempo de Saúl.
Una guerra tan terrible porque los filisteos querían capturar el arca. La Biblia enseña en el capítulo número 4 del primer libro de Samuel que en momento determinado el arca fue capturada por los filisteos. Capturaron el arca. Óigame, mi hermano, un proceso de guerra tremendo. De igual forma, el arca fue recuperada, y cuando el pueblo entendió que el arca estaba en medio de ellos, el pueblo gritó de tal manera que la tierra tembló. Hoy nosotros decimos: Dios está en medio de nosotros, el arca está en medio de vosotros, y nos olvidamos de lo que vinimos al culto. Al culto yo no vine a ver cómo vino vestido el hermano, ni cómo vino vestida la hermana. Al culto yo vine porque yo reconozco que la presencia del Dios grande está en medio de vosotros, y que yo fui creado para adorarle. El pueblo gritó. Hay gente que no ha entendido y hablamos: Dios está en medio de vosotros, y actuamos como si Él no estuviera. Hablamos de que Dios está en medio de vosotros y nosotros pensamos como si no estuviera. Hablamos de que Dios se pasea en medio de vosotros, pero las acciones nuestras se distancian de lo que nuestra boca habla. Hablamos de que Dios se quiere mover, pero no hacemos nada para provocarlo. ¿Sabe? Hay que volver a traer al arca. Hay que volver a entender que Dios quiere volver a hacer prodigio. Él quiere hacer milagros, pero necesita un cambio dentro de nosotros para Él poder hacer la esencia de lo que realmente Él es. La Biblia dice que una vez más el arca es capturada por los filisteos. Los filisteos capturan el arca. Y ahora mira, mi hermano, los filisteos llevan el arca y meten el arca en el lugar donde estaba su dios pagano llamado Dagón. En el mismo cuarto donde estaba Dagón, en el mismo lugar donde estaba Dagón, los filisteos allí colocaron el arca junto a Dagón. Pero ¿sabe qué sucedía? Que cuando los filisteos salían y regresaban, Dagón amanecía postrado ante el arca. ¿Sabe? El dios pagano de los filisteos, óigame, se tenía que inclinar ante la presencia de Dios. Hay algo que tenemos que entender: el diablo y sus demonios harán fuerza, pero la Biblia establece que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Dagón amanecía postrado y los filisteos tenían que volver a levantar a su Dios, que amanecía postrado ante la presencia del verdadero Dios. Llegó otro momento que cuando van a buscar a Dagón, ahora Dagón no nada más amanece postrado, ahora Dagón amanece que le picaron los brazos, le picaron las piernas. Óigame, no había un cuchillo, no había un metal, pero la presencia de Dios, óigame, desmembró la imagen pagana de Dagón. No hay cosa que sea imposible para Dios hacer. Cuando la presencia de Dios está, Dios liberta, Dios sana, Dios quebranta yugo, Dios restaura lo que tiene que restaurar, Dios hace lo imposible posible. Dagón amanece postrado. Los filisteos encuentran que aparecen unos tumores, y ahora llega un temor a los filisteos. Y los filisteos dicen: ¿saben algo? El arca hay que devolverla. ¿Sabe? Cuando tú y yo volvemos a traer el arca donde debe de estar, Satanás te tiene que devolver todo lo que te todo lo que te robó. Cuando el arca regresa, cuando la vida tuya y mía regresa al lugar donde debe de estar, Dios nos va a devolver. Pastor, ¿cómo es? Sí, Dios mismo va a hacer que Satanás tenga que devolverte todo lo que te robó. Salomón habla en el libro de Proverbios y dice que si el ladrón es sorprendido cuando hurta, te tendrá que devolver hasta 7 veces lo que te robó. Quiere decir que te devolverá lo que te quitó, pero tendrá que darte intereses. ¿Sabe? Hay que volver al lugar donde Dios nos quiere. Nuestra arca espiritual debemos de traerla y colocarla en el nivel donde Dios la quiere. Los filisteos dijeron: hay que devolver el arca. Pero en el intento de traer el arca, me llama la atención
Porque el arca la llevan a un lugar que se llama Kiarim Jearim. Allí llevan el arca. Dejan el arca en aquel lugar. Transcurre el tiempo. Entra al reinado un muchacho que estuvo esperando su momento dado para entrar al reinado. Un muchacho que no se precipitó. Un muchacho que no se adelantó. Un muchacho que tuvo que esperar el tiempo de él, porque el tiempo suyo y el tiempo mío va a llegar. El momento suyo y el momento mío, el tiempo de Dios llegará. Algo he tenido que aprender con el transcurrir de los años, que yo no adelanto el tiempo de Dios. Pero sí una cosa hago: no lo adelanto, pero lo retraso. Lo que Dios tiene para mí en su tiempo, Dios lo va a hacer en su tiempo. Lo que Dios tiene para ti en su tiempo, Dios lo va a hacer en su tiempo. Ahora tú y yo no vamos a poder adelantar nada de los planes de Dios, pero lamentablemente si no hacemos nada, sí vamos a poder retrasar el plan de Dios para nuestra vida. En ocasiones nos desesperamos, en ocasiones nos ajoramos, en ocasiones queremos ver a que Dios haga algo, pero nos hemos olvidado de traer el arca. El arca recuerda el pacto de Dios. El arca recuerda la presencia de Dios. ¿Qué hacemos mientras pasa el tiempo? ¿Qué hacemos mientras los días pasan? ¿Qué hacemos mientras las horas pasan? Porque no adelantamos, pero sí retrasamos. Hay gente que no ha podido entender que lo de Dios no lo adelantamos, pero sí lo retrasamos. Pastor, ¿cómo los retrasamos? Los retrasamos cuando lamentablemente nosotros no priorizamos las cosas de Dios en nuestra vida. Los retrasamos cuando nosotros no nos colocamos donde Dios nos quiere, hablando en el término espiritual. Los retrasamos cuando no hacemos lo que Dios nos demanda que debemos hacer. Los retrasamos cuando nosotros no obedecemos lo que Dios quiere que hagamos. Los retrasamos. Hay situaciones en nuestra vida que lamentablemente nosotros las procrastinamos demasiado. Hay cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: apártate, retírate por 3 días? Y no lo hacemos. Lo digo el mes que viene, lo digo en las próximas semanas, y posiblemente Dios nos ha dicho: te dije que te retiraras 3 días. Procrastinamos todo lo que tiene que ver para Dios, pero en lo material todo lo hacemos para hoy. El término procrastinar, según la Real Academia de la Lengua Española, habla de dejar para luego las cosas que nosotros tenemos que hacer. Procrastinar habla de dejar para atrás las cosas que se le debe de dar prioridad. Si algo debe de tener prioridad en la vida de cada creyente, en la vida de cada hombre, en la vida de cada mujer que sirve al Señor, es darle prioridad a las cosas que son espirituales. Por eso es que el Señor en un momento dado, hablando, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de lo demás, hablando de lo que tú necesitas, hablando de lo que necesitas que haga, hablando de todas las demás cosas. Él te está diciendo: despreocúpate del dinero, despreocúpate de aquello, despreocúpate de lo otro. La prioridad es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay veces que deseamos ver a Dios hacer las cosas rápido, pero debiéramos de preguntarnos: ¿cuán diligentes estamos siendo nosotros ante los requerimientos que Dios quiere para nuestra vida? ¿Sabe? Me puse a buscar la historia. Al buscar la historia, leí las palabras de David. David entra al reinado, y David, entrando al reinado, se da cuenta que algo pasaba. Algo no estaba donde debería estar. Algo el pueblo no había hecho. No de ayer para hoy. No era un problema nuevo. No era una actitud nueva. No era algo que habían dejado de hacer la semana pasada. Era algo que llevaba tiempo. La Biblia dice que David reúne al pueblo
al hablar de asamblea, está hablando de una convocación mayor, una convocación que requería que aún los que estaban lejos se presentara, una convocación aún para los que estaban a la distancia. Es por eso que David dice: en todas las partes donde haya un israelita, en cada ciudad donde estén, no me importa donde estén ellos, hay que traerlo. Esta convocatoria es santa, esta convocatoria requiere que el pueblo atienda, esta convocatoria requiere que la gente con premura le dé prioridad. Esta convocatoria no es para los que le dé la gana, esto es una convocatoria general. Y las convocatorias de Dios, cuando Dios convoca asamblea, era convocación a asamblea. Por eso era que cuando subían al templo, la gente decía: los días de subir al templo son días de subir al templo, son momentos de convocación. Y las convocatorias de Dios requieren que el convocado le dé prioridad a la convocación. David convoca a la asamblea e incluye a los sacerdotes, porque decía: aquí nadie se me va a escapar. El hecho de que sean sacerdotes y levitas están convocados también. ¿Sabe por qué el escritor sagrado resalta a los sacerdotes y a los levitas? Queriendo decir que si los laicos y el pueblo general estaban convocados, aquí estaban convocados todos, sacerdotes y levitas. En pocas palabras diciendo: no me importa el cargo que tú ocupes, lo que me interesa es que hay una convocatoria de parte de Dios. Las convocatorias de Dios para este tiempo, Dios le está haciendo una convocatoria al pueblo, una convocatoria a la iglesia. Dios le está diciendo a la iglesia: vamos a volver a atender y a darle prioridad a las cosas que eran llamados a hacer. Había un requerimiento de parte de David. David estaba diciendo: no me importa, no matter what, donde estén. No importa la ciudad donde estén, no importa la posición que estén ejerciendo, están convocados todos. Hoy, si la iglesia tiene oído, escuche bien lo que el Espíritu le está dando a la iglesia. Hoy necesitamos, como pueblo de Dios, priorizar las convocatorias de Dios, porque cuando Dios convoca es porque algo quiere hacer Dios. La gente habla. Y hablamos de los tiempos pasados. Hablamos de las manifestaciones poderosas en el pasado. Hablamos de las cosas que Dios hizo en el pasado. Vuelvo a repetir, yo he sido bendecido, lo dije los otros días en el estudio. He sido bendecido porque Dios me permitió vivir una época donde todavía los baby boomers estaban fuertes y eran líderes en muchas de nuestras iglesias. Y pude ver la devoción. No tenían los libros que tengo yo hoy. No tenían los estudios que tengo yo hoy. No tenían el acceso a la tecnología que tengo yo hoy. Pero ¿sabe algo? Había un compromiso cuando Dios hablaba que había una convocatoria. La gente era comprometida a la convocatoria, aunque posiblemente algunos dijeran: tenía trabajo, pastor. Pero cuando Dios decía: quiero el pueblo ayunando, la gente en la escuela ayunaba, la gente en los trabajos ayunaba, la gente donde quiera que estaban cumplían. Decían: Dios, me presenté al trabajo, pero tú sabes, estoy aquí y estoy unido con mis hermanos que están ayunando. Señor, tú dijiste que era el retiro, yo tenía esto que hacer. Pero la gente entendía que la convocatoria de Dios era primordial. Hablamos a veces de las cosas que se ven en Centro y en Suramérica. En Centro y Suramérica todavía el predicador no ha orado por los enfermos. Y usted ve los enfermos que empiezan a sanarse. La gente viene caminando por los pasillos, en los estadios, y usted ve a la gente devolviendo las úlceras y gritando que están sanos. Usted ve a los ciegos venir caminando y de momento comenzar a decir: veo. Usted comienza a escuchar a los mudos que no hablaban y comienzan a adorar a Dios. Usted comienza a escuchar a alguien que era sordo y comienza a decir: estoy escuchando. Usted comienza a ver que el paralítico se levanta de la silla. Alguien me preguntó por qué suceden estas cosas. Es que Dios en Centroamérica y en estos países tercermundistas es Dios más poderoso que en América. No es que Dios sea más poderoso en estos lugares, es que este tipo de personas, ante las necesidades que tienen, reconocen que lo único que le queda es Dios primero, Dios segundo, Dios tercero, y ellos entienden que a Dios, el que lo provoca, él sabe que Dios le va a responder. Y ellos dicen: ¿sabe algo, Dios? No tengo el ibuprofén ni la acetaminofén, pero tengo al Dios poderoso que todavía sana. Le voy a creer a Dios.
Dios y dicen: le voy a creer a Dios que era un milagro, le voy a creer a Dios. Era el mismo Dios, era la misma fe que antes la gente manifestaba en América. Era la misma fe que veíamos en las campañas de Gille, que el paralítico iba con fe, que saldría caminando y Dios lo sanaba. Hoy lamentablemente la gente prefiere lo que llaman la bendición, pero la real bendición no la traemos. Hay que traer una vez más el arca. Hay que volver a tener la fe en el Dios sanador. Hay que volver a creer que lo que Dios prometió lo va a hacer. Volvamos a traer el arca. David convoca al pueblo. Hay una convocatoria de Dios. Yo siento la unción de Dios, porque esta tarde y parte de la mañana de hoy Dios trataba con mi persona y decía: hay una convocatoria. Estoy convocando a mis santos, estoy convocando a mi pueblo, estoy convocando a la gente que dice que está esperando o que quieren ver a Dios hacer, pero no nos miramos en el espejo de cómo estamos respondiendo nosotros a los requerimientos de Dios, cómo estamos respondiendo nosotros a los momentos que Dios nos quiere hablar o que quiere intimar con nosotros. Por eso fue que cuando Jesús se lleva a los discípulos al monte, los discípulos sabían a lo que iban. Los discípulos sabían por qué Jesús se apartaba. Y ahora Jesús se lamenta cuando regresa y los encuentra durmiendo. No es lo mismo que hoy vemos. Hoy nos lamentamos porque la gente, en vez de orar, está durmiendo. En vez de acercarse a Dios, se está alejando. Y hoy tenemos que volver a traer el arca. Jesús le dijo: ni tan siquiera podéis orar conmigo una hora. No era mucha la demanda. Era una convocatoria de sacar una hora de oración. Si el pueblo entendiera que Dios no está midiendo la cantidad del tiempo, porque la hora no era el diezmo del día, era una fracción del día que no llegaba al diezmo. Él te está pidiendo una fracción de tu tiempo, pero nos hemos distanciado y hemos dejado el arca lejos y queremos que Dios descienda fuego con el arca distante. Queremos que Dios haga prodigios, señales y milagros distanciados de su presencia, y Dios diciendo: yo me acerco al que se acerca a mí. Está claro, yo me acerco al que a mí se acerca. El problema que estamos teniendo hoy es que hoy queremos una manifestación y una relación. Y le voy a hablar algo: las relaciones a la distancia no funcionan. Búsquese cuánta gente hoy lo vemos que salen siendo estafados, porque este es el estilo de hoy. El estilo de hoy es que la gente se enamora por las redes sociales. Hoy la gente busca novios y novias a través del internet. Y hoy hemos visto la proliferación de páginas para que usted busque pareja. Hay gente que gasta tiempo buscando una pareja a través de la internet, a través de las redes sociales, y al final de cuentas, ¿sabe qué es lo que encuentra? Lo peor de lo peor. Es por eso que hoy estamos viendo cómo la tasa de feminicidios en nuestro país ha aumentado. Todavía están empezando, todavía están de luna de miel y ya el hombre mató a la mujer y se pegó un tiro él también y se mató. Busque lo que conecta a todas estas parejas. Fueron relaciones que comenzaron a la distancia. No pasaron tiempo para conocerse, porque si algo atrae en la cercanía, es que en la cercanía tú conoces, en la cercanía tú te relacionas, en la cercanía tú conoces lo que demandas y lo que tú vas a demandar. En la cercanía con Dios tú vas a conocer lo que es la voz de Dios, vas a conocer los requerimientos de Dios. Hoy tenemos una iglesia que lamentablemente sí dice ser llamada la novia del Cordero, pero está haciendo relaciones a la distancia. Hoy tenemos una iglesia que lamentablemente se les relaciona con el novio de lejos. El mismo problema que tenía Israel. Israel tenía una relación con Dios de lejos. Israel le decía a Moisés: acércate tú y vete tú y habla con él. Y tú nos dices a nosotros lo que Dios te dijo a ti para nosotros. Es bueno escuchar los testimonios y lo que otros han alcanzado en sus relaciones para con Dios, pero mucho es mejor el poderme yo relacionar con Dios y entender lo que Dios está pidiendo que yo haga, pero no lo voy a entender a la distancia. Necesito acercarme. David convoca. Dale la mano al que está a tu lado y dile: nos están convocando. Dile: nos están convocando.
La misma demanda del pueblo es la misma demanda de aquel tiempo, es la misma demanda de hoy. Las convocatorias que se hacían a asamblea en el pasado es la misma convocatoria que hoy Dios le está haciendo a sus santos. Es la misma convocatoria que Dios le está haciendo a la iglesia. Dios no está hablando nada bien, nada nuevo. Es repetitivo. Y cuando es repetitivo es porque la gente hasta ahora no ha hecho nada. Por eso es que cuando vamos al verso 3 de este primer libro de las Crónicas, en su capítulo número 13, David, después de reunir al pueblo, me gustan las palabras de David, porque David dijo: para que esta gente no me vengan a mí a juzgar de dictador, para que no me vengan a decir que yo soy un impositor, les dice David a toda la asamblea: si os parece bien. ¿Sabe por qué le está diciendo? Si os parece bien, para que en lo que tú falles no me eches la culpa a mí. Para que en lo que tú hagas mal no me vengas a decir que yo te lo impuse. Yo te estoy diciendo, si os parece bien, que debiera, escucha bien, debiera parecerle bien a todos. Pero David, en la sabiduría de Dios, en la revelación de Dios, le dice: si os parece bien, y no nada más si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Hago un paréntesis. David los está metiendo en la candela, porque la voluntad de Dios era morar entre medio del pueblo. La voluntad de Dios no era estar a la distancia del pueblo. La voluntad de Dios era estar en medio del pueblo. Ahora el arca no estaba en el pueblo. Y David dice: yo no me voy a condenar por ello. Si os parece bien y si es la voluntad de Dios. ¿Sabe? No es que David no supiera cuál era la voluntad. Yo siento la unción de Dios. No es que David no supiera cuál era la voluntad de Dios. Es que David estaba llamando la atención de los convocados, diciéndole: si os parece bien y si es la voluntad de Dios, que yo sé que esta es la voluntad de Dios, vamos a traer el arca. La voluntad de Dios es, ha sido y será el siempre estar en medio de su pueblo. La voluntad de Dios, porque si no fuese así, el maestro no hubiera dicho: yo me voy pero no los dejaré huérfanos. Él hubiera dicho: yo me voy pero cada uno sálvese quien pueda. Él dijo: yo me voy pero no os dejaré huérfanos, dejaré con nosotros, yo siento a Dios, dejaré con vosotros al Consolador. Él estaba diciendo: me voy pero se queda uno, me voy pero hay alguien que quedará, me voy pero hay uno que va a estar siempre en medio. Y David sabía lo que estaba haciendo. Y él dice: si a vosotros parece bien. Porque hay veces que usted sabe que hay gente que tú le hablan de oración, pero tú convocas la oración y no proceden a la oración. Entonces tú dices: pero ve acá, es bueno pero no lo hacemos. Es bueno pero no lo practicamos. Es bueno pero no nos sometemos. Es bueno, pero ¿qué nos pasa? Es bueno, pero ¿qué? Es bueno, pero pues entonces David dice: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová. David sabía cuál era la voluntad de Dios, pero le estaba dejando que el pueblo, que los convocados respondieran. Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes, vamos a traer a todo el mundo y vamos a ir. Y sabe lo que le dice en el verso 3: traigamos el arca de nuestro Dios. Y aquí es donde me gustó. Él no simplemente dijo: hay que traer el arca. Él da una de las razones, el por qué había premura y había prioridad de traer el arca. Había transcurrido un tiempo. David dice: vamos a traerla, el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Hay gente que habla de un Espíritu Santo que no hacen caso de él.
Hay gente que habla de un Espíritu Santo que la gente no busca llenarse de él. Hay gente que habla de un Espíritu Santo y decimos lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y el Espíritu hace otra cosa y nos incomodamos. Hay gente que habla de la guianza del Espíritu, pero no hacemos caso, no lo buscamos, no nos humillamos, no nos consagramos, no estamos detrás de buscar el reino de Dios y su justicia. Óigame, hablamos del arca, de la presencia, pero no buscamos la presencia. Desde los días de Saúl, desde el tiempo de Saúl, no hemos hecho caso de ella. ¿Sabe qué significaba esto? La gente se había acomodado en una vida de consumismo, con su misma manera de servir a Dios como le daba la gana, con su misma forma de buscar a Dios como ellos querían, con su misma forma, conformados con que Dios los tocara o no los tocara, conformados que Dios no hiciera nada con su vida, conformados a estar enfermos y olvidando que Dios pagó el precio en la cruz del Calvario por vuestra salud, por nuestras enfermedades y por vuestra dolencia, conformados el diablo quitándonos todo de Dios y nadie queriendo recuperar lo que el diablo le ha robado, conformados, una vida de conformismo, una vida donde estamos en lo mío y se acabó, yo en mi parking y lo demás que se caiga, una vida de conformismo. Esa vida de conformismo a David lo estaba inquietando y David dijo: oye, desde los días de Saúl no hemos hecho caso por ella. Era como decirle a todo el mundo, se le olvidó que el arca se había quedado en Kiriat Jearim. A todos se le olvidó. Eso me parece entre veces a la gente que se le olvida los días de culto que hay en la iglesia. Eso me parece a la gente que se le olvida los días que hay ayuno. Eso me parece a la gente que se le olvida los días que nos reunimos para adorar. Eso me parece porque hay momentos que como que a la gente, como no es prioridad, pues lo que no es prioritario es fácil de olvidarlo. Lo que no es prioritario es fácil de dejarlo a un lado. Lo que no es prioritario, lógico, no entra dentro de mi cubículo de prioridades. Y como no entra dentro de ese grupo de prioridades, lo coloco en la posición de si es que puedo, si es que tengo tiempo y si es que me da la gana. ¿Sabe? Porque no está dentro del cubículo de lo que son las prioridades. David le estaba diciendo, parece que a alguien se le olvidó que desde los tiempos de Saúl el arca está en Kiriat Jearim y a la gente se le había olvidado. ¿Sabe cuánto tiempo habían pasado? Habían pasado más de 20 años. 20 años habían pasado que habían dejado el arca en Jearim y allí estaba el arca y nadie había hecho nada. 20. Oye, alguien tenía que extrañar que algo. Adelina, a alguien tenía que haberle dado un poquito de cosquilla. Porque cuando el arca estaba sucedían cosas poderosas. O a la gente también se le olvidó lo que Dios había hecho. O a la gente se le olvidó las manifestaciones. O a la gente se le olvidó lo que Dios había tratado. 20 años habían pasado. Óigame, nadie había hecho cosa alguna. Nadie se había preocupado. David dijo, no, yo no puedo reinar sin el arca. Yo no puedo reinar sin presencia. Yo no puedo pastorear si la unción de Dios no está en mí para yo poder hacer lo que Dios me ha delegado hacer. Yo no puedo hacer lo de Dios si yo no tengo la unción de Dios, la gracia de Dios. Óigame, yo no puedo hacer porque sería una lucha en vano. Es porque esto no es con fuerza, no es con espada, no es con jabalina. Esto es con la unción de Dios. Hay que traer el arca. 20 años. 20 años y nadie había hecho nada. Yo le voy a decir algo a la iglesia. Si algo le dije a Dios, es que yo no quiero ver lo del 2022. Yo no quiero ver lo del 2023. Porque sabe algo tiene que ocurrir, porque no me puedo conformar con simplemente haber escuchado a Dios que dijo voy a hacer. Yo quiero verlo hecho. Yo no me voy a conformar con lo que Él dijo voy a hacer. Yo quiero ver cumplimiento, porque el quedarme con el conformismo de lo que Él dijo sin ver cumplimiento, no, yo quiero ver cumplimiento. Yo quiero comenzar a ver a Dios hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero para yo ver a Dios hacer lo que Él dijo que iba a hacer, yo de igual manera algo tengo que hacer. Dale la mano que está a tu lado, hay que hacer algo.
Por eso es que David le está diciendo al pueblo desde los días o desde los tiempos de Saúl. Aunque él no tenía culpa, él se incluye. Dice, no hemos hecho nada. ¿Qué hemos estado haciendo? Conformándonos con lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero ¿qué hemos hecho adicional a eso? Nada. Entonces, simplemente nos estamos acomodando como aquel pueblo que por 20 años se mantuvo en una vida de simplemente conformismo, conformado. Pero ¿a dónde estaba el arca? El arca llevaba 20 años. Y voy a hacer un ejemplo hipotético comparando con las cosas que pasan. Cuando usted deja algo en un mismo sitio en su casa y no lo limpia, se llena de polvo. ¿Qué hace el polvo? Opaca el brillo, opaca la realidad de la escultura o la figura que puede usted haber dejado allí. 2, se llena de telaraña. Lo que significa que nadie ha tomado el tiempo de pasarle un pañito para limpiarle el polvo, ni de limpiarle las telarañas. Quiere decir que nadie ha sacado el tiempo para darle el mantenimiento requerido. A nadie le ha importado por qué está en ese lugar. A nadie le ha interesado el por qué las cosas siguen como están. En vez de buscar culpables, algo tengo que hacer yo para que las cosas se vuelvan a restaurar. En vez de echarle la culpa a fulano, a mengano, a sutano, David estaba diciendo, nosotros simplemente no hemos hecho nada. Él estaba queriendo decir, hay que hacer algo. No estoy diciendo no se hizo nada por esto o por aquello. Estoy diciendo que algo hay que hacer. En su desespero por traerle el arca, porque llevaban 20 años. Y mire cuándo es que me encuentro con lo de los 20 años, Adelina. Porque me hice una pregunta. ¿Por qué David hizo un carruaje nuevo? Con el transcurrir del tiempo se olvidan muchas cosas. Se olvidan las órdenes. Se olvidan los mandamientos. En 20 años, estoy diciendo yo y haciendo una hipérbole, se les pudo olvidar que el arca estaba constituida para ser cargada sobre los hombros de hombres santos. Pero llevaban 20 años que no había habido un hombre, yo siento a Dios, no había habido hombres santos que se pusieran sobre sus hombros el arca. Pues vamos a dejarlo así, alaba. Vamos a traer un carruaje nuevo, porque a la gente se le olvidó. Y ahora David trae un carruaje de animales, donde el arca debió ser cargada por hombres. La unción de Dios no está para ser depositada sobre el perro. Hoy hay gente que llora más cuando se le muere un perro que cuando vienen al altar de Dios. Hoy hay gente que llora más por el gato. Hoy hay gente que llora más por el pajarito. Óigame, hace poco, en días pasados, lo digo porque estaba viendo un amigo, un hermano en la fe, que se le murió un perro, lo cremó y sabe, después lo pone en Facebook que lo puso en una cajita de cremación adentro de la casa, el arca con el perro. Y yo decía, wow, qué tremendo. Tendrá una cajita donde tipifique, o tendrá una esquinita donde dirá, esa es mi esquina de guerra, esa es mi esquina donde yo peleo, esta es la silla de oración, este es mi cuarto de estudiar, aquí es donde Dios habla conmigo. Y yo decía, le tenía al perro una esquina conmemorando que el perro se murió. Y yo decía, cuántos lugares hemos podido nosotros erigir, tener allí para sacar intimidad y volver a buscar el arca. Ahora, después de 20 años, quieren traerle el arca a un carruaje nuevo. Por eso cuando van caminando tropiezan y Usa termina pagando las consecuencias, porque extendió su mano, tocó el arca. Volvemos a lo mismo. Y esto soy yo hablando un hipérbole, por si acaso, para que no vaya a decir el pastor se inventó. Probabilidades habían entonces, Adelina, que si en 20 años no cargaban el arca, a la gente se le olvidó que el arca no se podía tocar, porque lo que se deja de hacer se olvida. Si usted deja de orar, cuando usted vuelve a romper orar, usted no sabe ni cómo empezar una oración. Cuando usted deja de cantar, por eso es que tiene que volver a estar buscando en la mente dónde está el corito que a mí me gustaba mucho, dónde está la alabanza que a mí me gustaba mucho. Es que dejamos de hacerlo y se nos olvida y nos embotamos. Entonces Salomón dice, si se embotara el hierro, hay que hacerle más fuerza, hay que ponerle más presión. El problema de mucha gente es que como ha dejado de hacerlo, se han embotado.
Usa extiende su mano, se enciende el furor de Jehová, mata a Usa. El arca se queda 90 días en la casa de Obed-Edom. Y ahora, después de un luto, ahora van donde David, le dicen: chico, tú estás en luto, hay que traerle el arca. Yo me imagino que David decía: es que yo me lo propuse a traerlo, y mira lo que hubo, la muerte de un hombre. Como que yo me lo propuse a traerla, pero Dios mató a uno. Él quería traerla, pero la estaba trayendo mal. Ahora David dice: vamos a hacer las cosas bien. Dale la mano al que está a su lado y le vamos a hacer las cosas bien. ¿Sabe con qué fue a buscar el arca? Con instrumentos. ¿Sabe para qué? Tipificando: vamos a traerle el arca, pero vamos a volvernos en la adoración. Y vamos a traerle el arca de manera en la cual a Dios le gusta que Él se manifieste. Entrar por sus atrios con acción de gracia. Vamos a traerle el arca, pero lo vamos a hacer en el orden bíblico. Vamos a traerle el arca, pero la vamos a traer como Dios demanda. Vamos a traerle el arca. Esto no quiere decir que no van a haber críticas. Esto no quiere decir que no van a haber problemas, porque siempre van a estar las Mical que no van a ir y van a criticar. Porque usted cree que la esposa de David no sabía que David iba a ir a buscarle el arca. Ella lo sabía, pero no quiso ir. Pero la mayoría fue a buscar el arca. Y ahora viene David danzando. Hay gente que tiene que decir: voy a buscar el arca, pero lo voy a ir a buscar con regocijo. Voy a buscar a recuperar lo que perdí. Voy a recuperar lo que el diablo me robó. Voy a traer el arca en el lugar donde Dios la quiere. Voy a parar mi vida espiritual donde Dios me quiere espiritualmente. Voy a hacer lo que Dios está demandando de mí. Me voy a parar donde Dios quiere. Este no es tiempo para yo desenfocarme. Este es tiempo para yo mantener un enfoque. No me importa lo que pase a la izquierda. No me importa lo que pase a la derecha. Voy enfocado al propósito, y el propósito es traer el arca. Después de 20 años y 3 meses. Pastor, ¿cómo? Sí, porque los tiempos de Saúl pasaron 20 años y algunos días. David va a buscarla, se muere Usa, 3 meses pasó el arca en la casa de Obed-Edom. Ahora, después de 20 años y 3 meses. Yo concluyo mi homilia en la noche de hoy haciéndole a usted una pregunta. ¿Qué tiempo ha transcurrido desde que nuestra arca no está a donde debería estar? ¿Qué ha transcurrido? ¿Qué periodo de tiempo ha transcurrido que nuestra arca no está donde debiera estar? Dele la mano a su hermano para concluir y dile: haz lo que te toca hacer. Eso era lo que David le estaba diciendo al pueblo. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. De manera abstracta, ¿sabe lo que le estaba diciendo David a cada uno? Haz lo que a ti te toca hacer. Ha transcurrido mucho tiempo sin hacer nada. Pues entonces, haz lo que te toca hacer. Ponte de pie. Dele la mano a su hermano, dígale: hay que traer el arca. Hay que traer el arca. Hay que traer el arca. Señor, te doy gracias. He hablado el consejo de tu palabra. Y hay un compromiso tuyo con tu palabra. Dices en Isaías 55 que la misma no ha de retornar atrás vacía, sino que hará el trabajo para la cual ha sido enviada. Como tu siervo, Señor, la he expresado conforme a como tú la has puesto en mi corazón. Simplemente, Dios, a ti doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Ha escuchado usted un poderoso mensaje en labios del pastor Julio Delgado, desde el altar de la Iglesia de Dios Incorporada, localizada en la calle 20, número 442, en el barrio San Isidro, en Canóvanas, Puerto Rico. Si desea más información sobre nuestros servicios, llámenos al 787-595-9527 o al 407-791-4123. Esperamos continuar siendo de bendición a usted y a su familia.